Bien, pues vamos a ver algunas de las cosas que debemos tomar en cuenta cuando comenzamos a utilizar la hoja de cálculo. Nos van a facilitar más la captura de los datos y también el cálculo de los mismos, entendiendo cómo funciona la hoja. Por ejemplo, ¿qué pasa con las fechas? Recordemos que con el método abreviado, control coma, yo puedo escribir la fecha actual del sistema. Listo, control coma, entonces lo que va a hacer es darme la fecha actual del sistema. Y por ejemplo, nosotros si ya sabemos qué es lo que pasa con las fechas, si ya entendemos que las fechas a final de cuentas para Excel son números, es decir, ya sabemos que toda fecha tiene un valor numérico. A esta fecha sumarle más uno me va a dar la cantidad de mañana. Posteriormente yo ya sé que puedo arrastrar esta celda hacia abajo desde este punto de la celda, y entonces lo que va a hacer es seguir la secuencia de las operaciones, y entonces me va a dar la siguiente operación pero en la siguiente celda. Listo. Y de esta manera pues puedo tener ahí todas las cantidades. Voy a copiar esto también en un momentito. Nada más primero vamos a mostrar qué pasó aquí. Ahí está la operación, es una simple suma, y al copiar y pegar hacia abajo observamos que se repite la sumatoria, se repite la suma pero en la siguiente celda. Y nuevamente estamos viendo que se repite. Ahora bien, ¿de qué otra forma podemos hacer esta copia? Voy a hacerlo con la función valor. ¿Qué hizo la función valor? Pues me dio el valor numérico de la celda que se encuentra a la izquierda. Entonces yo puedo hacer lo mismo, me puedo posicionar nuevamente en la celda, en la esquina de abajo, donde aparece este pequeño cuadrito. Y desde ahí yo podría arrastrar, dejar presionado el clic izquierdo del mouse y arrastrar. O bien, cuando tengo información de mi lado izquierdo o de mi lado derecho, puedo presionar un doble clic y entonces se hace una copia hacia abajo. ¿Hasta dónde? Hasta donde tengo información. Es decir, ¿qué pasaría si yo quiero hacer lo mismo y nada más tengo esos datos? Pues no va a llegar hasta ahí. ¿Qué pasaría si no tengo datos? Es decir, supongamos que yo quiero hacer esta operación, pero no tengo más datos sino hasta acá abajo. Aquí yo doy doble clic y no pasa nada. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay hacia dónde seguir una secuencia. No reconoce que haya datos alrededor y por lo tanto no puede saber hacia dónde ir. En cambio, si yo pongo unos cuantos datos aquí abajo, ahora sí, doy doble clic y continúa hacia abajo la misma operación hasta donde haya datos. Bien, esa es una forma fácil de copiar y pegar hacia abajo, pero también está ocurriendo algo muy interesante y tiene que ver con las referencias de las celdas. Si podemos observar, aquí la operación que estamos llevando a cabo es una función, la función valor, cuya sintaxis dice devuélveme el valor de la celda E6. ¿Qué pasa cuando yo copio y pego esta fórmula que está posicionada en la fila 6? La vamos a copiar con control C, la vamos a pegar abajo con control V y observamos que la fórmula es exactamente la misma, pero ahora el valor es E7 porque estoy en la fila 7. ¿Y qué pasaría entonces si yo copio y pego el valor, pego la fórmula, perdón, hasta acá abajo? Ahora estoy en la fila 20. ¿Y qué pasa con la fórmula? Me dice que ahora me dé el valor de E20. Bien, esto está ocurriendo porque dentro de las funciones
Las referencias de las celdas pueden ser relativas a su ubicación. Es decir, me va a permitir llevar a cabo la misma operación, pero con la condición de que la variable va a cambiar de acuerdo con la ubicación de la misma celda. Supongamos que yo quisiera saber el día de la semana de todas estas fechas, pues no tendría que hacer una operación para cada celda. Yo simplemente le pido el texto de la celda en formato de día a la primer celda y observa como aquí la única variable que tenemos es E6. Listo, me devuelve viernes. ¿Qué va a pasar cuando yo copie y pegue esta celda hacia abajo? Pues me va a dar los días consecutivos, porque obviamente la variable que es E6 va cambiando y se va convirtiendo en la consecutiva. E7, E8, E9 y así sucesivamente hasta llegar a E20. En algunos casos esto es muy práctico, nos ayuda a llenar más rápido tablas, a llenar más rápido columnas o filas, dependiendo de lo que estemos haciendo. Y a esto se le puede conocer como referencias relativas. ¿Cuándo las referencias no pueden ser relativas o cuándo no nos conviene que sean relativas? Vamos a suponer un ejemplo en donde yo tengo algunas cantidades. Vamos a poner aquí bien, yo tengo aquí algunas cantidades y quiero que estas cantidades se multipliquen por otra cantidad que aquí arriba voy a poner. Supongamos que quiero calcular el 16%. Entonces aquí la operación sería devuélveme el valor de multiplicar la cantidad de la izquierda, operador para multiplicación asterisco, y la cantidad de arriba. Muy bien, vamos a aceptar. Observamos que el resultado para la primera operación funciona. Pero ¿qué va a pasar si yo quiero copiar esta fórmula y pegarla hacia abajo? Observamos que ya a partir de la segunda celda no me está dando el resultado que yo necesito. ¿Por qué? Porque están funcionando las referencias relativas. Es decir, las referencias de las celdas se están moviendo relativamente a la nueva posición de la fórmula. Un ejemplo con palabras un poquito más sencillas sería el siguiente. En esta función yo estoy viendo que estoy multiplicando J7 por K6, pero si lo quisiéramos entender a manera de referencias, es como si yo le estuviera diciendo a la hoja de cálculo: multiplica a la celda de la izquierda por la celda de arriba, la de la izquierda por la de arriba. Esa es la indicación. Si yo copio esa indicación y la pego hacia abajo, eso es lo que está ocurriendo. Está multiplicando la de la izquierda por la de arriba, la de la izquierda por la de arriba, la de la izquierda por la de arriba, y así sucesivamente la de la izquierda por la de arriba. Bien, con este ejemplo de lo que nos podemos dar cuenta es que una de las dos celdas que forman parte de la multiplicación sí se está moviendo como queremos que lo haga, y es la celda de la izquierda. En todas las multiplicaciones que estamos haciendo, definitivamente sí queremos que se multiplique la celda de la izquierda, pero la que queremos que se quede fija es la celda de arriba. Es decir, es correcto que siempre cambie J7, cambie por J8, por J9, por J10. Pero para este caso, queremos que K6 siempre siga siendo K6 y que no cambie a K7, a K8, a K9. Bien, para hacer eso, entonces lo que tenemos que hacer es convertir la referencia de K6 de relativa
absoluta. Bien, si nosotros presionamos la tecla de función F4, vamos a observar que se colocan signos de pesos en la celda, cuando yo me posiciono justo enfrente de la referencia y presiono F4. Si yo presiono constantemente F4, voy a darme cuenta que la cantidad de signos va a cambiar, es decir, de repente vamos a ver que el signo aparece nada más al principio de la referencia, de repente va a aparecer el signo nada más entre la letra y el número, o de repente ya no va a aparecer ningún signo. Bien, de momento vamos a trabajar con ambos signos nada más a manera de explicación. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos trabajando con la misma multiplicación, J7 por K6, pero J7 es una referencia relativa, es decir, cuando yo copio y pegue va a cambiar hacia donde yo vaya, y K6 va a seguir siendo K6 a cualquier dirección que yo me vaya. Vamos a comprobar, vamos a copiar y pegar esto hacia abajo. Listo. Ahora sí nos podemos dar cuenta que sí está funcionando la operación. Se está multiplicando J7 por punto 16. Aquí también. Aquí también. Y obviamente pues en todas va a ser lo mismo. Aquí estamos haciendo una operación combinando referencias. En la primera parte de la multiplicación estoy utilizando referencias relativas, mientras que en la segunda parte estoy utilizando referencias absolutas. Entonces, todo esto va funcionando perfectamente. Así es como podemos sacarle provecho al uso de las referencias relativas y absolutas, y nos van a permitir poder llenar rápido tablas muy grandes con operaciones que pudieran ser muy complejas, sabiendo colocar correctamente el uso de las referencias. Vamos a explicar qué es lo que pasa con la cantidad de signos, es decir, por qué tenemos dos signos y por qué cada vez que yo presiono F4 los signos van desapareciendo, es decir, aparece de repente nada más uno de un lado, o uno en medio, o ninguno. Bien, el signo de pesos es una especie de, podemos definirlo como una especie de candado. Voy a poner como ejemplo la celda A1. Cuando yo tengo una celda de este tipo, yo estoy viendo una referencia de este tipo. Estamos hablando que esta es una referencia relativa, es decir, no tiene ningún tipo de candado. Cuando yo observo que en una referencia existe un signo de pesos al principio del nombre de la celda, entonces vamos a hablar que se trata de una referencia con la columna absoluta. Es decir, ya que el signo de pesos está pegadito a la letra que representa a la columna, eso es lo que está dejando fijo. Ahora, ¿qué pasa cuando el signo de pesos pareciera estar en medio? De esta manera. Pues aquí estamos viendo que es exactamente lo mismo que arriba, pero ahora el signo de pesos está antes de la fila. Entonces podríamos decir que esta es una referencia con la fila absoluta. Y en el ejemplo que acabamos de hacer anteriormente, pues estamos observando que el signo de pesos está bloqueando ambas, tanto a la fila como a la columna. Entonces podríamos hablar de una referencia absoluta. Es decir, está bloqueando tanto a la fila como a la columna. Bien, ya vimos ese ejemplo, ya vimos el ejemplo de cómo queda bloqueada una celda para llevar a cabo una operación. Pero vamos a ver en otro ejercicio qué es lo que pasa con esa combinación de los signos de pesos. ¿Cuándo es conveniente utilizar el signo de pesos antes de la columna, o cuándo es conveniente utilizar el signo de pesos antes de la fila? Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio para dejarlo en claro.
Lo voy a hacer al principio de la hoja, pero vámonos un poquito más abajo. Bien, lo que voy a hacer a continuación es llevar a cabo una hasta el número 10. Es crear una tabla de multiplicar. Vamos a hacer una tabla de multiplicar de 10 por 10. Es decir, 10 celdas para abajo, 10 celdas para la derecha. Ahí lo tenemos. Bien, le voy a dar un poquito de formato nada más para darle mejor apariencia. Vamos a ponerle algún color a nuestros encabezados. Y vamos a ponerle bordes a las celdas en donde vamos a estar llevando a cabo las operaciones. Bien, estamos hablando de multiplicaciones entonces, sin embargo esto se puede hacer con cualquier otra operación en donde se haga uso de referencias relativas y absolutas, es decir, en cualquier celda en donde se haga uso de una función que utilice referencias como argumentos. Ok, vamos a entender entonces qué está pasando aquí. En esta celda yo tendré que llevar a cabo la operación de multiplicar la celda de la izquierda por la celda de arriba. Yo ya lo sé, ustedes ya lo saben, que si yo copio esta fórmula y la pego hacia el resto del ejercicio, esto no va a funcionar. No me va a dar todos los resultados. Y ya sabemos por qué. Porque únicamente se están usando referencias relativas. Aquí es necesario hacer uso de referencias absolutas. Y en general es una combinación de referencias relativas con absolutas. Bien, voy a hacer la misma operación, pero la relativa a la última cantidad. Esto sería igual a multiplicar el 10 de la izquierda por el 10 de arriba. Listo. Entonces, para poder hacer el ejercicio visual, voy a quitarle el signo de igual a mis operaciones, de tal forma que podamos observar la operación que estamos llevando a cabo. Ahí está. Esto obviamente no tenemos que hacerlo todo el tiempo, nada más es para entender cómo funcionan las referencias y posteriormente ya lo podemos hacer en automático, ¿no? Bien, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que estamos llevando a cabo una operación, una multiplicación, en donde yo estoy multiplicando la celda de la izquierda por la celda de arriba, mejor dicho, la celda del encabezado de las filas por la celda del encabezado de las columnas. Eso funciona para esta celda y eso funciona para esta celda y por lo tanto debería de funcionar para el resto de las celdas, para todas las demás celdas de nuestra tabla. Bien, observemos qué es lo que está pasando, en qué se parecen estas multiplicaciones. En nuestra primera referencia tenemos a C49 y aquí tenemos a C58. Observamos que el valor que se está repitiendo es la letra C, es decir, la columna C. Y es algo que si se repite al principio, aparece al principio y aparece al final, entonces se va a estar repitiendo para el resto. Mientras que 49 y 58 pues iban cambiando. Entonces eso es algo variable. ¿Qué está pasando del otro lado? D48 contra M48. ¿Cuál es el valor que se está repitiendo? El número 48. ¿Por qué? Porque nuestro encabezado se encuentra en la fila 48. Una manera rápida de darnos cuenta de cuáles van a ser los valores que se van a estar repitiendo es observando justamente esta celda que se queda en la esquina, que se queda aparentemente vacía. Si nos damos cuenta de su nombre en el cuadro de nombres, me dice que esta celda se llama C48. Lo voy a escribir aquí, C48. ¿Qué me está diciendo el nombre de esta celda? Me está diciendo para cualquier operación que tú lleves a cabo dentro de la tabla que estás haciendo, todo el tiempo se van a estar repitiendo la columna C y la fila 48, porque son
las ubicaciones de tus encabezados. Por lo tanto, esas y solo esas letras y esos números o esas columnas y esas filas que aparecen ahí es lo que debe de llevar signo de pesos. Ejemplo, me dice solamente se repite la C, entonces solamente a la C le vamos a colocar el signo de pesos. Y después me dice solamente al 48, entonces solamente al 48 le colocamos el signo de pesos. Bien, para comprobar si esto es correcto, pues lo único que nos queda hacer es copiar esta celda y pegarla para el resto del ejercicio y listo. Observamos entonces que ahora sí nuestra multiplicación queda correcta haciendo uso de referencias relativas y absolutas combinadas en una misma operación. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este video. Más adelante estaremos haciendo algunos ejercicios con el uso de estas referencias y esperemos que este video pueda servir para poder regresar a aclarar este tema en caso de que sea necesario. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.